sobre la roca, levanta tu vida, sobre la roca, levanta tu vida, sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca que es Jesús. Alegrado con estos cantos en nuestras iglesias, exhortando a cada creyente que levante su vida sobre la roca que es Cristo, que base su fe, su religión en una comunión estrecha con el Señor Jesucristo. Soy el pastor Joel Díaz de la Paz. Les estoy saludando a todos mis amigos oyentes y hermanos en la fe y seguidores de este programa, que me siento tan feliz y dichoso porque mientras termina el programa van aumentando las vistas y las visitas de las personas al tema, al mensaje, y a veces al otro día ya es una suma considerable y me hace muy feliz. No soy muy ambicioso ni quiero nada para mí, pero me encanta que la gente se interese en la palabra de Dios. Eso sí me gusta mucho. Nunca me escucharán decir haga clic, toca la campanita, ni baje la campanita, porque eso no me parece, no me gusta. Pero lo que sí me agrada es cuando la gente entra, escucha la palabra y sé que recibieron el mensaje. Si comentan o no, no es tampoco importante, pero si alguien escucha la palabra de Dios, creo que tiene un contacto y una cercanía con la idea de la vida eterna con el Señor. Amén. Vamos a orar para presentar el mensaje de hoy. Y orar es una conexión con el Altísimo y una comunión que establecemos los unos con los otros. Así que vamos a unirnos para orar y disfrutar de este mensaje hermoso de Daniel capítulo 6. Uno de los relatos más lindos de la Biblia, y que casi todos los niños saben algo sobre esta historia, pero hoy vamos a tratar de profundizar un poquito más y de recoger más ideas en el transcurso de la lectura de este capítulo 6. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre y nos regocijamos de pertenecer a la familia de Dios en esta tierra. Señor, aquí estamos militando y esperando refuerzos siempre del trono de la gracia para resistir las tentaciones, las pruebas, los tropiezos y los obstáculos que como creyentes siempre vamos a tener. El enemigo echa aguas como un río, pero Jehová levanta la bandera sobre su pueblo. Gracias, Señor, porque tú nos oyes siempre que oramos, y la respuesta la elaboras para el momento preciso y de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Estamos orando por los enfermos, estamos orando por los que tienen tristezas, angustias en su alma, y por aquellos que esperan en el cumplimiento de alguna promesa o quizá un milagro en su vida física, en su cuerpo físico o en su vida espiritual. Oramos, Señor, y esperamos que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos sobrecoja a todos a la hora del estudio bíblico, y que podamos recibir ánimo, fuerza, esperanza y un estímulo para fortalecer nuestras vidas cristianas. Hay detalles importantes en este relato que no lo pasemos por alto y que nos podamos meter en todas las habitaciones de esta hermosa historia. Honramos tu nombre y te glorificamos y pedimos estos favores en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que el corito que estaba cantando dice también: levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca.
sobre la roca, levanta tu iglesia, sobre la roca, levanta tu iglesia, sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu iglesia sobre la roca que es Jesús. Levanta tu vida, tu casa, tu iglesia. Levanta tu vida, tu casa, tu iglesia. Levanta tu vida, tu casa, tu iglesia y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu vida, tu casa, tu iglesia sobre Jesús. La música cristiana a través de los años, de la historia, de los tiempos de la iglesia. La música ha ido sufriendo una especie de evolución o de transformación, porque definitivamente los géneros contemporáneos que rodean los pueblos y las culturas influyen también sobre la música cristiana. Antiguamente las canciones tenían un estilo que se ha ido modificando, y cada vez que un corazón alegre, feliz, convertido usa una canción o una inspiración para alabar al Señor, es Él quien da el acceso libre, el que da la aprobación y el que recibe esa canción como una ofrenda al Creador. No podemos estar tratando de juzgar, evaluar qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Esto no alaba a Dios, aquella música sí alaba a Dios, esta sí, esta no, porque nosotros no tenemos un conocimiento de la grandeza de Dios como debíamos tener. Él es el que nos acepta tal y cual somos. En Cuba tuve una experiencia muy linda, conocí a un extraordinario compositor y músico, cantante, Samuel Hernández, Doménico, creo que era su segundo apellido, un tremendo músico. Y él compuso algunas canciones para un coro que yo dirigía en Cuba, y era un músico cubano, y nos dio algunas canciones hermosas, y había una canción que era un género tradicional cubano, de música cubana, pero con una canción de Navidad. Y cuando nosotros montamos aquello y lo cantábamos, la gente se quedaba extasiada porque era algo completamente nuevo. También compuso un Padre Nuestro según San Lucas 11 del 2 al 4, que es el Padre Nuestro que termina y líbranos del mal, y termina ahí, San Lucas 11 del 2 al 4. Y ese Padre Nuestro, tengo la partitura todavía, espero algún día tener la dicha de personas que puedan cantar esta canción. Está bastante difícil y es para 5 voces, y la armonía es muy densa, muy lindo, se oye hermoso. Así que siempre hay nuevos compositores, nuevas canciones. A veces los músicos callejeros aceptan a Cristo, se convierten y vienen con sus canciones, con sus creaciones culturales, y la iglesia tiene que abrir la mente para aceptarlos y que tengan su espacio para alabar y adorar al Señor. Creo que la adoración es el tema más importante, o la idea central de este capítulo 6. Por eso estoy hablando también de la música, porque la música es una de las tantas expresiones de adoración. Así que, sin más preámbulos, vamos a disfrutar del capítulo 6 de Daniel, y aquí termina lo que pudiéramos decir los capítulos o los temas históricos relevantes y también de corte narrativo. A partir del capítulo 7, que es el que vamos a estudiar mañana, viene la densidad profética del libro de Daniel. Algunas profecías, o muchas de ellas, las profecías de Daniel, ya se han cumplido. Por eso es que la Biblia tiene tanta veracidad, tanta belleza, porque hay profecías tremendas ya cumplidas y otras que están por cumplirse. Y de eso se trata el estudio bíblico, para que nosotros sepamos que si Dios estuvo en el pasado, está en el presente y estará en el futuro.
Su presencia está garantizada para todos aquellos que aman y siguen sus pisadas. Amén. Dice el capítulo 6, a Darío le pareció bien nombrar a 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino. Estamos ya en el imperio medo-persa. Ya el imperio babilónico cayó en el capítulo 5 y Daniel es un hombre tan fiel, es un hombre tan digno de tanta fama y de tanto conocimiento que el nuevo emperador, cuando llega y toma el poder, respeta el liderazgo de Daniel, respeta la posición de él y le da la importancia de vida porque viene con una mente renovada. Y vamos a disfrutar de esta extraordinaria transición donde Daniel sobrevive a un imperio que muere bajo la espada de los medos y los persas en una semejante noche de crueldad, de exterminio y de sangre. Babilonia fue bañada en sangre porque los medos y los persas se metieron por el cauce del río, como dijimos ayer, y de pronto aparecieron dentro de la ciudad, espada en mano, mientras los babilonios estaban en orgías, en fiestas, en borracheras y con la guardia en el piso, y así fue fácil presa de los medos y los persas. Una vez que triunfan y que toman la ciudad y establecen su dominio, su gobierno, Daniel es encontrado y es distinguido por este señor Darío. Dice el versículo 2, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno. O sea, este señor es un tremendo líder. Para no tener tantos problemas con tanta gente viniendo, con tantos problemas de estado y de provincias y de países, él nombra 120 gobernadores. No sé cuántas partes dividió el reino, pero tenía 120 gobernadores, pero había 3 presidentes, y uno de estos presidentes era Daniel. Y sobre estos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes esos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiese daño, para que no se estresara. Pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior. Y noten cuántas veces en este libro de Daniel, en estas narrativas de estos reyes, de estos gobernantes, siempre ellos destacan que en Daniel había un espíritu superior. Esta palabra espíritu superior quiere decir la actitud, el comportamiento, la sabiduría, el discernimiento para entender misterios, hacer una correcta división o separación entre lo bueno y lo malo. Era un extraordinario consejero, era un estadista de primera limpia, así que tenía Daniel exhibía un espíritu superior que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. O sea, el que tuviera a Daniel en su palacio iba a tener un reinado tranquilo, porque Daniel podía con todos los problemas fácilmente, y su Dios lo respaldaba, lo ayudaba, lo engrandecía. Estamos hablando que la posición que el rey está pensando para Daniel es el virreinato, o sea, hacerlo un virrey, el segundo en el trono, en el imperio medo-persa. Entonces los presidentes y gobernantes buscaron ocasión contra Daniel. Pero a ver, ¿cómo tú puedes serrucharle el piso, como dicen en Ecuador? ¿Cómo tú puedes serrucharle el piso? ¿Cómo tú puedes hacerle un atentado? ¿Cómo tú puedes desmoralizar a un hombre que es íntegro con Dios? El punto de Daniel es que Daniel funcionaba tan bien porque él era íntegro con Dios. Si tú eres íntegro con Dios, tu integridad es absoluta. Y cuando la integridad es absoluta con Dios, todo lo demás es fácil, es cómodo, sale de una. Ahora, ¿cómo tú puedes buscar ocasión contra un hombre así? O sea, es imposible, completamente imposible.
Entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en algún asunto del reino, pero no pudieron hallar ninguna ocasión o falta porque él era fiel. Estamos hablando de fidelidad absoluta. Él era fiel y ningún vicio ni falta había en él. Oigan esto. Ningún vicio, ninguna falta había en Daniel, porque él era fiel para con Dios. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna, si no la procuramos en la ley de su Dios. Noten esto, los que me están escuchando, los que les han dicho por ahí que la ley de Dios no hay que guardarla. Yo sé que muchas personas que dicen que la ley de Dios no hay que guardarla, jamás han leído la ley de Dios. Bueno, los que no saben ni dónde está, le voy a decir que la ley de Dios se encuentra en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al 17. Noten, son 10 mandamientos, no quiere decir que cada versículo es un mandamiento, no. Es que algunos mandamientos, por ejemplo, como el del sábado, es más largo. El mandamiento del sábado tiene más de 90 palabras, es el mandamiento más largo, que es el cuarto. Así, es decir, que algunos mandamientos, el segundo mandamiento también tienen varios versículos, pero del 1 al 17 está toda la ley de Dios. También la pueden encontrar en Deuteronomio 5. Recuerden que Dios dio esa ley 2 veces y ahí está narrado. Esa ley es la que rige el principio de gobierno universal. No solamente es una ley dada para los hombres, sino que esa ley rige el universo. Esta ley fue violada por Satanás en el trono de Dios. Por lo tanto, hubo una batalla en el cielo. Él perdió la batalla y fue expulsado del cielo porque él pisoteó esta ley de Dios. Porque la ley decía: no tendrás otro Dios fuera de mí. El único que iba a ser adorado iba a ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Satanás quería que lo adoraran a él, pero estaba pisoteando, estaba violando, estaba atacando el primer mandamiento de la ley de Dios. Y por eso Satanás no está en el cielo hoy. De la misma forma, la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, tiene el cumplimiento, tiene las narraciones del cumplimiento de la ley o la desobediencia a la ley. Cada vez que usted ve una persona desobediente en la Biblia, ha estado pisoteando un mandamiento de los 10. Las personas que se rebelaban contra Dios, que se apartaban de Dios, los pecados de Israel, era porque violaban los mandamientos de Dios. El salmista David, en muchos de sus salmos, pero específicamente en el Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, él menciona en cada versículo del Salmo 119 una veneración, un elogio, una alabanza a los 10 mandamientos. El libro de los Salmos comienza con el Salmo 1, y el Salmo 1 comienza con esta frase: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Una promesa para los que guardan los mandamientos de Dios. En el libro de Isaías, que es uno de los grandes profetas mesiánicos, vemos unas cuantas referencias y alusiones a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios y específicamente al sábado. Por ejemplo, Isaías 54 y Isaías 58, 13 y 14 tiene 2 versículos contundentes que dicen: si retrajeres del día del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, no hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, porque la boca de Jehová lo ha hablado.
Y así el capítulo 56 es una alusión a los mandamientos de Dios, y a lo largo de toda la Biblia vemos la violación de los mandamientos o la honra y la prosperidad de ciertas personas y pueblos porque guardaron y respetaron la ley de Dios. En el libro de Apocalipsis, allá al final, aparece un texto extraordinario que para los pelos de punta, donde dice que el dragón, o sea, Satanás, se fue a hacer guerra contra la mujer, la iglesia, y el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12, el último libro de la Biblia, dice: aquí está la paciencia de los santos. O sea, en esto consiste la calidad de los salvados. Las características de los que van a ser salvados: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El capítulo 22 de Apocalipsis, ya al final, dice: cualquiera que quitare o ponga algo del libro de esta profecía, Dios quitará su parte y su nombre del libro de la vida. Así que toda la Biblia es una congruencia perfecta. La ley de Dios rige todas las sagradas escrituras. Yo no sé de dónde predicadores profanos y gente malintencionada o movidos por el mismo demonio están anunciando y predicando en las iglesias que la ley de Dios no hay que guardarla. Yo quiero decirte, hermano, cuando Cristo venga, nosotros nos vamos a parar solitos. El pastor no va a estar ahí, nadie va a estar ahí, solito, frente a frente con la cara de Cristo, y el juicio de mi persona se va a realizar en base a los 10 mandamientos de Dios. La única porción de la Biblia que Dios escribió con su dedo en tablas de piedra, y no se la dio ningún profeta para que la escribiera. Cuando Moisés se enojó y rompió las tablas porque vio al pueblo adorando al becerro de oro, entonces el Señor le dijo a Moisés: Moisés, prepara 2 tablas y sube al monte otra vez. Y Moisés tuvo que volver a subir, y Dios le volvió a escribir los 10 mandamientos, porque eran la alianza. Si ustedes guardan esos mandamientos, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Así que estos señores quieren atrapar a Daniel, quieren quitárselo del medio, porque Daniel es un hombre de principios. Daniel no es un hombre que se corrompe. Daniel no es un hombre que se vende. Daniel no es un hombre que le interesa el dinero. A él le interesa ser fiel a Dios. Si tú quieres tener un buen matrimonio, no te preocupes tanto por otra cosa que por ser fiel a Dios. Si tú quieres ser una buena esposa, trata de ser fiel a Dios, y entonces serás fiel a tu esposo. Sé fiel a Dios y serás fiel a tu esposa, fiel a tus hijos, fiel a tu hogar, fiel al país. Cuando somos fieles a Dios, somos fieles para todo. Y Daniel era fiel a su Dios. Y estos señores que son pícaros, que son astutos, dicen: mira, si tratamos de atraparlo en algo, que se le fue una cuenta, que le sobró dinero, eso no va a pasar. O sea, él es íntegro. Pero si ponemos a pelear su ley, buscar un asunto de la ley de su Dios, ahí sí lo vamos a atrapar. Vamos a seguir leyendo. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna si no la procuramos en la ley de su Dios. Entonces esos gobernadores y presidentes se juntaron ante el rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. O sea, ya prepararon su plan. Aquí está omitida esa parte. Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernantes, grandes capitanes, han acordado que promulgues un edicto real y lo confirmes, mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días dirija algún pedido a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Óigame, cuando el rey Darío oyó esto, imagínense, un hombre que acaba de subir al trono de un imperio mundial, y todos estos 120 consejeros y gobernantes vienen delante del rey, y yo me imagino que en ese grupo enorme había gente de todas partes del mundo para enriquecer así el gobierno universal de Darío. O sea, de pronto viene toda esta gente deseando que el rey sea adorado
y todas las peticiones y todas las plegarias sean al rey. Imagínense qué halago, qué autoestima por las nubes, qué egolatría tocando el espacio. O sea, el tipo estaría eufórico de la alegría, diría, este es mi día de suerte. Y se reclinó a su asiento, se puso cómodo, se le escapaba una sonrisa de satisfacción y aprobó el edicto, claro. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no se pueda cambiar conforme a la ley de Media y de Persia, que es irrevocable. Ya los medo-persas eran famosos, proverbialmente famosos, porque las leyes medo se cumplían so pena de muerte, sea quien sea el que se equivoque, infrinja la ley medo, ellos le arrancan la cabeza. Así el rey Darío firmó el decreto escrito. Aquí tenemos un plan impío movido por el mismo diablo. O sea, yo quiero que tú entiendas que si tú eres una persona fiel a Dios, tú vas a tener una vida llena de pruebas, de tentaciones. Si Dios te ha escogido a ti, a veces tu fidelidad no está al nivel 10 como debía, pero Dios te ha escogido, tiene un propósito con tu vida, pero te pasan cosas y te vuelven a pasar cosas y tú dices, oye, pero, ¿qué será? Bueno, el enemigo, Satanás, teme mucho y percibe cuando Dios está escogiendo a alguien. Le pone tentaciones, le pone pruebas, le pone dificultades, le pone aprietos, le pone estrechez, lo pone en peligro de muerte, y Satanás no se cansa de perseguir a Daniel y tratar de hacerle daño. Yo quiero decirte que Daniel para esta fecha tiene aproximadamente unos 90 años. Es un ancianito, o sea, ha pasado todo aquel imperio babilónico, todo ese periodo, ya es un anciano, pero aún así su porte principesco, su aire de realeza, su inteligencia descomunal y su sabiduría impredecible lo hace que se mantenga ocupando uno de los mejores puestos y favorito al virreinato de Medo-Persia. Imagínense usted, pero todo porque él es fiel e íntegro con Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido confirmado, 30 días, nadie puede orar a ningún Dios que no sea al rey. El rey es un Dios ahora. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, donde tenía las ventanas de su cámara alta abiertas hacia Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, 3 veces se arrodillaba. A mí me da gracia esto. 3 veces se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. O sea, ¿qué miedo puede tener Daniel? O sea, ¿qué miedo puede tener un hombre que está fundido con Dios, que lo único que le importa es agradar al Rey del Cielo? O sea, ¿qué miedo puede tener? A mí me da gracia esto, porque Daniel, como de costumbre, mira, ese fue el edicto. ¿Y ya lo firmó el rey? Sí. A la reunión esa no me invitaron ustedes, no. ¿Cómo no estuve? No, porque usted había salido y usted se fue a orar y nosotros hicimos la reunión en ese momento. Mira eso. ¿Y ya el rey firmó? Sí, ya lo firmó, ya está firmado. Daniel, en su break de la oficina, salió, bajó la escalinata, subió a su casa hermosa que tenía allí mismo en el palacio, abrió las ventanas como de costumbre y se puso a orar 3 veces al día. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando ante su Dios. Y no tenían teléfono con cámara, sino cuántas fotos le sacarían a Daniel. Enseguida fueron ante el rey y le hablaron acerca del edicto real. ¿No has firmado el edicto mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida algo a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey: es verdad,
conforme a la ley media y de Persa, que no se abroga. Entonces dijeron al rey: Daniel, uno de los judíos cautivos, están tratando de minimizar al hombre que más gloria tiene en ese imperio. El hombre que ha sobrevivido a un imperio que cayó y sigue en el palacio para el siguiente imperio. El hombre que ha trazado la historia de las revelaciones de los reyes pasados y que han tenido que respetarlo y honrarlo, lo tratan de minimizar, tratan de hacerlo sentir sin importancia. Y ten mucho cuidado, porque el valor que nosotros tenemos no es el que la gente nos da. Tú tienes que saber que nunca la gente te va a valorar con el precio que tú tienes, porque tu precio, tu valor te lo ha dado Cristo en la cruz del Calvario. Ese es tu precio. Por lo tanto, nadie puede bajarte el precio, nadie puede minimizarte, nadie puede subestimarte, porque tú eres un hijo de... Pueden hacerlo, pero usted se queda en silencio porque usted tiene su valor delante de Dios. Enseguida fueron ante el rey. Bueno, ya leí eso. Entonces dijeron al rey: Daniel, uno de los judíos cautivos, no te respeta, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. Antes, 3 veces al día hace su petición. Mira eso. O sea, no te respeta. 3 veces al día ahora, como si nada estuviera pasando. Cuando el rey oyó esto, le pesó en gran manera y procuró librar a Daniel. Hasta la puesta de sol trabajó para librarlo. O sea, el rey se buscó amigos, doctores en leyes, doctores en edicto, especialistas en leyes, a ver si había otra ley que podía exonerarlo o librarlo o cambiarle la condena. Hizo todo lo posible. Pero aquellos hombres se reunieron ante el rey y le dijeron: tú sabes, oh rey, cuando lo vieron tratando de salvar a Daniel, tú sabes, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún decreto u orden que el rey confirma se puede cambiar. Tú lo sabes bien. No tratas de cambiarlo. No tratas de cambiar el edicto. No inventes otra cosa. Entonces, por orden del rey, trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Por orden del rey, trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Impresionante. Las leyes de Media y de Persia no se podían cambiar. Ahora, miren la frase que el rey le dice a Daniel antes de echarlo en el foso. Tu Dios, a quien tú continuamente sirves, te libre. El rey dijo a Daniel: tu Dios, a quien tú continuamente sirves, te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la entrada del foso, y el rey la selló con el anillo de sus príncipes para que no se cambiase el acuerdo acerca de Daniel. Si ustedes están siguiendo la historia, Daniel aquí permanece en silencio. ¿Usted siente a Daniel decir algo? Rey, por favor, acuérdate de mí, mira quién soy yo, mira todo lo que he hecho, por favor. Daniel viene en silencio, lo traen, me imagino que esposado o amarrado, porque cuando aquellos no vienen esposa, lo traen esposado para echarlo en un foso. Y Daniel viene en silencio, porque Daniel confía en Dios. Hay un pensamiento de José Martí, un idealista que dirigió cierta guerra en Cuba de independencia.
y apóstol de esa independencia, hay un pensamiento de él que dice así: el silencio es el pudor de los grandes caracteres. Óigalo bien. El silencio es el pudor de los grandes caracteres. Un hombre como Daniel, en momentos de crisis, lo que hace es silencio. Porque él va plenamente confiado en Dios. Él no tiene ningún temor, no tiene la única preocupación de Daniel es que él vaya a ofender a Dios en algo. Por eso Daniel se confiesa, Daniel ora, Daniel busca a Dios constantemente y limpia su alma y recibe el Espíritu Santo y recibe sabiduría. Él es una antena que capta la señal del cielo solamente. Así que Daniel va en silencio y el rey le dice: Daniel, el Dios, noten la frase, Daniel, tu Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hermano, nosotros a veces queremos que Dios haga milagros, pero nosotros no le servimos. Nosotros no nos cohibimos de hacer lo que nos da la gana. Nosotros queremos vivir a las anchas y a las largas. Hacemos todo lo que nos viene en gana. Si tenemos que comer comidas inmundas, las comemos. Y si tenemos que darnos unos cuantos traguitos, nos los damos. Y si tenemos que trabajar en sábado, trabajamos en sábado. Y si tenemos que hacer cualquier negocio sucio para resolver un problemita, lo hacemos. Nosotros queremos, a la hora de la prueba, a la hora de la crisis, que Dios aparezca y haga milagros. Señor, hace milagros en personas que continuamente le sirven. Esos pastores milagreros que forman un show, un espectáculo para hacer milagros, ¿dónde están ahora? ¿Alguien puede decirme dónde están los famosos milagreros que tumban, soplan y tumban a 50, 100 personas de un solo soplido? ¿Dónde están ahora los milagros, las maravillas? Dios las hace en personas que continuamente le sirven, continuamente predican la palabra, continuamente oran, continuamente confiesan sus pecados, continuamente hacen por el prójimo, se sacrifican por los necesitados. Gente que le sirve continuamente, a esas personas Dios les hace milagros. Dios levanta su bandera, no es sobre cualquiera. Y el rey está bien claro, el rey ya a estas alturas está bien informado de qué clase de Dios es el que Daniel adora, porque dice: el Dios que tú continuamente sirves, Él te libre. O sea, el rey, en otras palabras, habló movido por el Espíritu Santo. Lo que Daniel sintió en sus oídos fue esto: el Dios a quien tú continuamente sirves te va a librar. Eso fue lo que Daniel recibió. Esas palabras que nadie le podía dar a Daniel, porque no había ningún predicador, ningún hermano de la iglesia, ningún familiar cerca de Daniel que fuera espiritual. Como no había nadie, el Espíritu Santo tomó la boca del rey y le dijo esa declaración: el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te va a librar. Y fue traída una piedra y puesta sobre la entrada del foso, y el rey la selló con el anillo de sus príncipes para que no se cambiase el acuerdo acerca de Daniel. Qué interesante. El rey la selló con el anillo de sus príncipes. Él no puso su anillo ahí, pero ellos tenían autoridad, para que no se cambiase el acuerdo acerca de Daniel. Luego el rey volvió a su palacio y se acostó, ayunó, no trajeron instrumentos de música ante él y se le fue el sueño. El rey, por tanto, se levantó muy de mañana, todavía estaba oscuro, todavía era de madrugada, y fue a prisa al foso de los leones. El rey había desarrollado una fuerte creencia en Dios y fue movido por su fe al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente. Óigame, esto es un predicador, esto es un evangelista haciendo un llamado de altar.
tu Dios, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Impresionante. ¿Qué fe tenía este hombre en el Dios de Daniel? ¿Qué seguridad tenía este hombre en la fe de Daniel? Entonces Daniel respondió: oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones para que no me hiciesen ningún daño, porque fui hallado inocente por él. Hermano, ¿quién es el que juzga? El Dios del cielo. ¿Quién es el que tiene que preocuparte? El Dios del cielo. Fui hallado inocente por él, y aún ante ti, oh rey, nunca hice nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera y mandó sacar a Daniel del foso. Y cuando lo sacaron, no hallaron ninguna lesión en él, porque había confiado en su Dios. ¿Viste qué experiencia? No encontraron ninguna lesión en él porque él había confiado en su Dios. ¿Tú estás confiando en tu Dios? ¿Tú realmente estás remitiendo tu asunto a Dios? Bueno, pues hazlo. Empieza a orar como Daniel. Gime, clama, aflige tu alma delante de Dios como Daniel, y verás a Dios haciendo milagros en tu vida. ¿Sabe qué pasó? Por orden del rey, versículo 24. Fueron traídos los que habían acusado a Daniel. Esto no se acabó ahí. Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus esposas. Y aún antes de llegar al suelo del foso, los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esta parte está aquí para que la gente no vaya a decir que cambiaron a los leones, pusieron unos leones con la pancita llena para que no le hicieran nada a Daniel. No, los mismos leones que pasan. Mira, yo pienso que Daniel toda su vida había deseado tocar un león. Yo creo que Daniel, ese era uno de sus sueños, uno de sus deseos, una de las cosas que Daniel decía: Señor, cuando llegue al cielo, lo que quisiera es tocar los leones. ¡Qué animales tan hermosos! Bueno, pues Dios le dio el privilegio a Daniel de pasarse toda la noche tocando sus leones, como si fueran animalitos, gatitos domésticos. Él los pudo tocar, les puso nombre, conversó con ellos. Daniel se pasó toda la noche entre muchos leones. Pero esos leones habían sido amansados y tranquilizados por el poder del Espíritu Santo. El que puede taparle la boca a los leones que te pueden amenazar es el poder del Espíritu Santo. Cree en Jesucristo, ora como Daniel, clama como Daniel y verás la gloria de Dios. Entonces el rey Darío, y esto es para despedirnos con todos los dientes afuera en una sonrisa colgate. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De mi parte ordeno que en todo mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos. Su reino no será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Amén y aleluya. Que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él libró a Daniel del poder de los leones. Ese fue el edicto. Ese fue el edicto del rey Darío. Y eso está en la historia. Está escrito en la Biblia, pero también está escrito en la historia. El edicto del rey Darío, porque se quedó asombrado, impresionado, pasmado con lo que vieron sus ojos. Él se levantó y gritando:
gritando fuertemente con voz triste, o sea, gritando y llorando de angustia. Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? ¡Claro! ¿Viste, hermano? Ese Dios está ahí, está disponible, está a tu alcance, está a mi alcance, pero nuestras oraciones son tan débiles, tan pobres, tan insuficientes o tan escasas que no sabemos nada de Dios. No importa el problema que sea, no importa la crisis que sea, Dios está dispuesto a servir a su pueblo. Y el último versículo de este capítulo dice: y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y Ciro el persa. ¿Cómo se ha predicado la prosperidad por ahí? Y la prosperidad, y han hecho ver a la gente que la prosperidad va sobre aquellos que aportan económicamente a la iglesia. No, hermano, la prosperidad viene por servir al Dios de Daniel, al Dios del cielo, por humillarte y confesar tus pecados, por orar cada día y reclamar la misericordia de Dios. Ahí viene la prosperidad. A Daniel invita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo esté, aunque solo esté. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estas historias maravillosas. Haznos entender que podemos repetir estas vivencias y estas victorias por medio de la oración y la fe en Jesucristo. A ti sea la honra y sea la gloria por los siglos de los siglos.